Bien, como todos sabemos, vivimos en un entorno que cambia a toda velocidad, ¿no? Fijaos simplemente en cómo la tecnología ha revolucionado las cosas y a qué ritmo, ¿eh? En cómo la medicina también ha empezado a generar cambios muy importantes y muy rápidos en nuestro entorno. Simplemente como reflexión, démonos cuenta de que la esperanza media de vida en nuestro país, allá por el 1910, que no hace tanto, estaba en torno a los 34 años en el caso de los hombres, 36 años en el caso de las mujeres. Fijaos en qué nivel estamos ahora, ¿no? Cómo la medicina ha revolucionado la esperanza media de vida, y esto nos hace enfrentarnos a nuevos desafíos para los cuales en muchos casos, bueno, tal vez no estemos demasiado preparados, ¿no? Leía el otro día una reflexión que hacía Punset con unos genetistas, donde planteaba que de aquí al año 2050, probablemente las generaciones que aparezcan a partir del año 2050 pueden empezar a gozar de esperanzas medias de vida cercanas a los 200 años, ¿no? Este es un cambio que no entendemos probablemente muy bien cómo vamos a encajar y cómo podrá ser la vida en ese momento, pero parece que es un cambio que nos viene encima, ¿no? Quien más, quien menos, estamos sintiendo la presión del entorno, ¿no? La necesidad de conseguir cada vez más y mejores resultados, más rápido, con menos recursos, de manera más creativa, tomar mejores decisiones bajo presión, ¿no? Y además, en definitiva, en todo esto, liderar nuestro futuro hacia un futuro en el que podamos tener un cierto equilibrio, un cierto balanceo entre nuestra parte profesional, que es muy importante en nuestra vida, y nuestra parte personal, que también es muy importante en nuestra vida, ¿no? Encontrar el equilibrio entre todo esto y liderar nuestro futuro hacia un futuro que de verdad merezca la pena representa un desafío en la sociedad en la que vivimos hoy. Simplemente démonos cuenta de un par de datos, ¿no? Como contextualización un poco de todo esto. 6 de cada 10 trabajadores, según la Agencia Española de Medicina del Trabajo, 6 de cada 10 trabajadores están más estresados este año que el anterior, ¿no? 1 de cada 3 toma o ha tomado medicamentos para manejar la ansiedad, ¿no? Y por problemas para dormir. Por ejemplo, hay un informe que se publicó de un estudio en el año 2014 que se publicó en la British Medical Journal recientemente, donde trataban de sacar conclusiones con un grupo de cerca de unas 10.000 personas, investigadores de universidades de Quebec, de Francia y de Canadá. Investigadores de Francia y de Canadá tratan de sacar conclusiones acerca de si hay algún patrón en personas que han consumido fármacos con benzodiazepinas, que son fármacos que al final utilizamos para manejar los trastornos de ansiedad, el estrés, el insomnio, etcétera, ¿no? Y se encuentran con que en esta población de 10.000 personas hay 1.796 personas que han tomado fármaco con benzodiazepina y que han desarrollado Alzheimer a lo largo de su vida, 7.184 personas que no han desarrollado, han tomado fármaco también, pero no han desarrollado ningún tipo de Alzheimer y demás, y se encuentran buscando un patrón que aquellas personas que han consumido durante más de 3 meses de forma continuada fármaco con benzodiazepina aumentan hasta un 51% las posibilidades de sufrir demencia, ¿no? A lo largo de la vida, Alzheimer en este caso. Y esto, la reflexión de repente nos coloca un poco en guardia acerca de, bueno, qué recursos y qué herramientas tenemos y manejamos para liderar nuestra vida hacia el futuro que efectivamente queremos y deseamos, cuando el futuro es cada vez más demandante, más exigente, más vertiginoso, ¿no? Y con un nivel de presión más alto. El último dato que publica la Agencia del Medicamento aquí en nuestro país, que depende del Ministerio de Sanidad, un informe publicado en el 2014, muestra que entre el año 2000 y el 2012 en nuestro país aumenta el consumo de hipnóticos y sedantes en la población un 81,8% y el consumo de ansiolíticos un 46,8%, ¿no? La situación es desafiante y por eso, a lo largo de este programa, vamos a ir identificando herramientas que nos van a ayudar a potenciar nuestra capacidad para manejarnos con eficacia en un entorno tan convulso como el entorno en el que nos movemos, ¿no? Buscando liderar nuestro futuro hacia un futuro pues, que merezca la pena.